Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy su hermano Manuel Villalobos Mendoza y de verdad que no tengo palabras para agradecer su tiempo. Y también puedo ver cómo esas reflexiones a algunas personas les ayudan de verdad a entender mejor el Evangelio que escuchan domingo a domingo. Este Evangelio es para el día 16 de julio del 2023. Ustedes me han oído decirles que andábamos de viaje en la Tierra Santa y hemos concluido nuestra peregrinación y le quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron a estos lugares. Seguramente que esta experiencia les va a cambiar radicalmente la manera de entender la Biblia. Los biblistas llaman a la Tierra Santa como el quinto evangelio y tienen sentido porque la geografía, de pronto ver el lago de Galilea, subirse al monte Tabor, caminar por las calles de Jerusalén, pues te hacen sentir realmente el amor de Dios grande, del Dios poderoso que un día quiso asumir nuestra naturaleza, quiso entrar en nuestra historia, quiso caminar con su gente y puso morada con los sencillos, con los pecadores, con la gente alejada. Así que a todas estas personas que me acompañaron, de verdad, gracias por su dedicación, por su amor, por su disciplina. Este ha sido el mejor grupo que yo he traído a estos lugares, de verdad, que solo me queda decirles gracias, que Dios les bendiga y que Dios nuestros caminos se vuelvan a cruzar en algún otro momento, ¿verdad?, de nuestra vida. Yo todavía no estoy en casa, yo me quedé en Turquía porque quiero visitar el lugar donde Pablo nació, en Tarso. Pero estoy viendo si no hay muchos problemas, muchos conflictos, porque es la parte del sur y allá con Siria, frontera con Siria, y allá siempre hay un poquito de dificultades. Y no sé también qué quedó del temblor que tuvo aquí este país, ¿verdad? Yo he estado antes en esta parte de Adana, de Tarso, pero ahora quiero visitar, quiero ir sobre los pasos de una mujer que se llamaba Tecla. Y según los hechos de Pablo y Tecla era de esta provincia. Y Tecla fue una evangelizadora, una misionera. Bueno, Tecla de verdad que fue una mujer iluminada por el poder de Dios para predicar, que estas comunidades incluso la comparaban con Pablo. Lamentablemente, los hechos de Pablo y Tecla fueron considerados apócrifos y bueno, pero probablemente esas historias eran las voces de las otras comunidades que fueron más proféticas a la hora de vivir el mensaje de Jesús. Bueno, por acá me encuentro. Y entre los momentitos que tengo entre sitio y sitio, pues tengo que aprovechar también para explicarles el Evangelio, para compartirles la homilía, ¿verdad? El Evangelio de esta semana está tomado de Mateo capítulo 13 del versículo 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orilla del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra. Brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron.
Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía del profeta Isaías: oír, oirás, pero no entenderás; mirar, mirarás, pero no verás. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos ustedes y sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y personas justas desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; oír lo que ustedes oyen, pero no lo escucharon. Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto de recibirla con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconsistente. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce uno 100, otro 60, otro 30. Palabra de Dios. Seguramente que su Biblia tiene en el encabezado parábola del sembrador, ¿verdad? Recuerde que esos son títulos que uno les pone para que la gente pueda comprender mejor el texto, pero muchas veces los títulos pues no le hacen justicia de verdad al contenido. Aquí, en vez del sembrador, casi que el énfasis es sobre la semilla y sobre una especie de semilla en particular, una semilla milagrosa que produce el 100%, que nada se pierde, que todo se aprovecha. Y uno dice, bueno, ¿existirá realmente esa semilla? Vamos a descubrirlo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos sobre las parábolas es que es un género muy complicado, muy difícil de entender. Este género de parábola o historia, o a veces como también de acertijos, porque a veces esos géneros a veces como que se entremezclan dentro de la misma narración. A veces son difíciles de comprender porque las parábolas se quedan siempre abiertas. Es decir, se dice la parábola y uno tiene como lector que sacar sus propias conclusiones. Muy pocas veces Jesús explica las parábolas. Hoy es una de esas ocasiones que Jesús escoge esas parábolas y las explica, ¿verdad? La mayoría de las veces el autor o Jesús dejan la parábola abierta a ser reinterpretada. Y otra de las cosas de verdad que llama la atención en el género de las parábolas es que casi son escandalosas porque van contrario
a la lógica humana. Por ejemplo, hablando de las parábolas de Mateo, una persona que contrata a gente a trabajar a su viña y que le paga a todo mundo por igual, al que soportó las arduas horas del calor e igual a los que solamente fueron a estirar la mano, pues esto de verdad es escandaloso. Aquí también, ¿dónde está lo escandaloso? Imagínense ustedes. Lo primero que uno se le viene a la mente es cuestionar al sembrador. ¿Quién es este sembrador? Es una persona negligente, parece. Porque fíjense que no tiene cuidado dónde avienta la semilla. Una semilla cae en el camino donde todo mundo pasa, donde todo mundo transita. Seguramente que no es buena manera de sembrar allí. Otras semillas también caen en terreno pedregoso. Otras entre los abrojos. Y uno dice, bueno, ¿qué tipo de sembrador es este? ¿Es una persona descuidada, negligente? ¿O tendríamos que buscar el significado con otros elementos, con otras herramientas? Muchas personas especialistas en Biblia, entre ellos hay un señor que de verdad nos iluminó muchísimo con su interpretación, un alemán que se llamaba Joaquín Jeremías, en una de sus obras que se llama precisamente Las Parábolas de Jesús, dice que esta práctica que se narra en el Evangelio es muy típica hasta la Palestina de este siglo, donde primero el sembrador avienta la semilla, la avienta a puños y bueno, alguna semilla, lógico, cae en tierra, otra cae entre las piedras y otra semilla cae, pues a veces donde hay arbustos, donde hay espinos. Y que después es necesario que el campesino are la tierra y cuando are la tierra, la semilla quede cubierta. El problema es que en la parábola y en este fragmento, en esta perícopa, no nos narra la intención el autor o el sembrador de venir a arar la tierra después de que ha sembrado la semilla. Parece que la semilla está sola por su propia cuenta. Estas prácticas rurales, campesinas, pues a lo mejor para la gente de la ciudad le queda un poquito confusa porque no entiende todos estos elementos de sembrar tierra. Por ejemplo, mi padre no sería como este sembrador. Mi padre primero trabajaba la tierra, le quitaba piedra por piedra, casi que dejaba aquellos terrenos limpios, aquella tierra yerma, aquella tierra árida, aquella tierra pedregosa, casi que la dejó limpia. Y primero araba, primero formaba los surcos, luego sembraba, y así la tierra se aseguraba que la semilla quedara en tierra buena. Bueno, aquí parece ser que este sembrador tiene otros planes. ¿Estaremos entonces hablando de un sembrador descuidado? No. Yo creo que en el fondo está el tema de que la semilla tiene que hacer sus propias decisiones. Y es la semilla la que tiene, la semilla persona, la semilla ser humano, tiene que hacer sus propias decisiones de producir o no producir, de estar en el campo bueno, con la tierra buena, con el Dios bueno. Esta idea se va a volver a repetir en el Evangelio de la próxima semana. Entonces, la bondad es de un sembrador que es generoso, de un sembrador que tiene plena confianza en que la semilla tiene la potencialidad realmente de producir. Y bueno, comienza el primer día, con el primer día. Esto parece ser que
con este primer día, Mateo va a comenzar un día de parábolas. Todo el capítulo 3 está lleno de parábolas y casi todas son exclusivamente de Mateo. Después de esta parábola viene otra vez el sembrador que sembró semilla buena en un campo bueno, pero mientras la gente se dormía, llegó el enemigo y le puso cizaña. Después viene la parábola de la mujer que hace con un poquito de levadura, fermenta la masa. Después viene la parábola de el mercader que encontró una perla de gran valor. Así que comenzamos el primer día, sale Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Bueno, toda esta idea, Jesús tomando autoridad como maestro, como rabino, va también a traer a la memoria de Moisés el simbolismo del mar. Aquí va a tener a un pueblo consciente que va a hacer una opción de salir de esclavitud, de acercarse a las palabras luminosas de Cristo. Toda la comunidad que se reúne, no dicen qué casa. Podremos especular que sea la casa de Cafarnaún, donde Jesús la utiliza para enseñar, pero más bien que es como la casa de la humanidad que es necesario también que la comunidad se ponga en marcha y salga de casa y se aventure a entrar en un nuevo éxodo, donde la palabra va a ser la que va a ir iluminando, va a ir guiando el camino. Y dice que toda la gente se quedó a la ribera, mientras Jesús se adentró en la barca y les hablaba en parábolas. Bueno, yo la verdad es que no sé cómo. La imagen es muy poderosa y ustedes la pueden captar realmente en las películas que se han hecho acerca de Jesús, donde Jesús está en la barca y toda la multitud escuchándole. Pero mantenerse a lo mejor el balance, el equilibrio para poder concentrarse mientras está predicando, no es fácil. En estos momentos a mí me está costando mucho trabajo concentrarme porque oigo ruidos afuera, lo cual les pido disculpas. Tengo a veces la tentación de decir, bueno, mejor de estar aquí encerrado, ¿por qué no visito un lugar donde Pablo estuvo? O donde nuestros hermanos se reunieron. Hay muchas tentaciones internas. Bueno, físicamente, estar en la barca, pues no va a guardar muy bien el equilibrio Jesús, ¿verdad? Pero en fin, lo que se trata, yo creo, es de toda una comunidad que Jesús ve que anda como ovejas perdidas, extenuadas, sin fuerzas, y que están cansadas del mismo discurso, de las mismas enseñanzas. Y esta gente ve algo poderoso en la palabra de Jesús, porque esta palabra es capaz de congregar. Fíjense la importancia de la palabra. Yo creo que muchas veces nosotros también ya estamos cansados de lo mismo, el mismo discurso. Y ya no ofrecemos la novedad de la palabra que sea capaz de transformar la vida de la persona, que sea capaz de motivar, que sea capaz de iluminar y darle esperanza. Se sienta, toma posesión prácticamente como Moisés para dar el gran discurso. Y comienza el discurso de entrar en parábolas, ¿no? De hablar en parábolas. Entonces las parábolas pues le van a ayudar a Jesús a entender por qué la gente es incapaz a veces de aceptar y de no producir los frutos que él espera. Entonces ya les hablé un poquito del sembrador. No es que el sembrador sea descuidado, no es la culpa del sembrador que la semilla no dé fruto. Entonces los tres tipos de semilla dan a entender que cada semilla tiene la potencialidad de dar la vida o de dar fruto. Pero después en la explicación, Jesús mismo nos dice cuál es la razón de que una semilla caiga en el cruce de caminos, otra entre los abrojos y otras entre las piedras, ¿verdad? Las que cayeron en la roca, primeramente, el autor conoce bien el suelo de Palestina,
porque en Palestina hay una especie de... es muy rocoso, bueno, y además es muy árido. La gente cuando va, yo lo primero que les tengo que advertir es, no se desilusionen de verdad de la geografía, porque el país geográficamente, bueno, es la gran mayoría desierto, con excepción de Galilea. De esta parte donde Jesús habla, es la parte bonita, es la tierra fértil, pero también esa tierra fértil tiene como una capa de piedra, de piedras muy pedregosa. Entonces el autor conoce bien esta realidad y es muy probable que, bueno, que alguna de las semillas de verdad caiga en la roca, y por eso después era necesario venir a echarle la tierra, ararla, para así asegurarse de que había sido cubierta, ¿no? Entonces como que se removía después la tierra. Entonces conoce bien el autor esta idea. Y las semillas que caen en las espinas, bueno, hay muchos arbustos también en Israel, en la tierra, en la Palestina del siglo I. Hay muchas espinas, ¿verdad? Pero esta idea después uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo es que las espinas sí crecen y la semilla no crece? Desde el punto de vista físico, si quisiéramos interpretar literalmente esta parábola. Porque ¿será que las espinas están más adaptadas, o los cardos o los abrojos están más adaptados a crecer, o necesitan menos nutriente que otro tipo de semilla como sería la cebada o como sería el trigo? Por cierto, no se dice qué tipo de semilla es, y aquí la verdad que necesitaremos los consejos de los ingenieros agrónomos. Porque si es capaz que una semilla, yo entiendo la semilla que cayó en la piedra y que no produce, porque a lo mejor tiene poquita tierra, pero donde digo, bueno, pero la que cayó entre los abrojos crecen. ¿O será que los abrojos, las espinas, le quitan los nutrientes a la semilla buena? Ustedes no se han puesto a imaginar, ustedes nunca han encontrado alguna persona negativa, de verdad, unas personas negativas, que su sola presencia te roba tu paz, tu tranquilidad, que siempre se está quejando, que no le encuentra sentido a la vida? ¿No serán esos los abrojos? Y uno va creciendo junto con el abrojo, con la gente esta negativa, y a veces se contamina, ¿verdad? A veces nos quita nuestra tranquilidad. No les quiero decir quién me quita la tranquilidad por respeto a la persona, pero de verdad que hay situaciones que uno dice, ¿será que las dos personas, tanto la semilla buena y el abrojo, tienen posibilidades de vida y una decide ser abrojo y una decide comportarse como abrojo, como espina? Yo no sé si estén funcionando todavía estas parábolas, especialmente para la gente que vive en la ciudad, que viene de este contexto urbano, ¿verdad? Esto funciona y esto lo entiende probablemente la gente que está en el campo. Después van a venir las ideas de la que cayó entre las rocas, ¿verdad? Y bueno, como les decía, el autor conoce bastante bien esa realidad de la Palestina del siglo I, y parece que da por hecho que nosotros también lo entendemos, aunque no es la realidad. A esta parábola, como les decía, que no es fácil explicarla, viene la respuesta de los discípulos. Ya no es toda la multitud. Se acercarían los discípulos, entrarían a la barca también, porque Jesús parece ser que fue el único que se metió a la barca para enseñarles. Y ahora dice que los discípulos se le acercaron. ¿Estarían también los discípulos dentro con la comunidad o estarían dentro con Jesús desde el inicio? Si en Marcos, por ejemplo, aparecen 6 cruces de Jesús en la barca, y siempre después de la barca, o que se cruza al otro lado del lago, del mar de Galilea, aparece una situación de conflicto. Y muchas veces los discípulos no quieren embarcarse con Jesús,
o muchas veces se embarcan con Jesús y parece ser que no desembarcan, parece que se quedan en la barca, como fue en el caso del endemoniado de Gerasa, ¿verdad? Bueno, muy probablemente los discípulos son parte de la comunidad, de todo el gentío que no entiende la parábola, pero el hecho de que se acerquen a Jesús quiere decir que ya han crecido, han madurado su fe y ahora tienen un poquito más de conocimiento al resto de la comunidad. Es importante descubrir los diferentes personajes que existen en el Evangelio, ¿verdad? Los grupos, por ejemplo, de los fariseos, los saduceos, la multitud y ahora los discípulos, los 12. Bueno, entonces los discípulos vienen de este mismo contexto que no entienden la parábola o que no quieren entender la parábola. Ahí parece que se acercan a Jesús para decirle, para retarle, ¿por qué les hablas en parábolas? Y también aquí Jesús va a tener la oportunidad para decir, esta realidad del misterio del reino no es para todo mundo. El misterio del reino de los cielos se le revela a la gente sencilla porque está abierta a descubrir o a entrar en la palabra, en el seguimiento de Cristo Jesús. Y por eso es que esta palabra va a tener eco. Y estos misterios del reino de los cielos es un lenguaje apocalíptico que está tomado del profeta Daniel, del capítulo 2, donde Dios va a revelar en los últimos tiempos los misterios de su proyecto. Y es como si Jesús les estuviera diciendo, los últimos tiempos ya están aquí. Y ahora Dios se va a dejar conocer. Dios abre su misterio a ustedes, o ustedes son parte de entender el actuar de Dios, el decir de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora se les habla en estas parábolas y va a traer, él mismo nos da la cita. Bueno, antes de decirle la cita, este dicho de que a los que tienen se les dará de sobra y a los que no tienen, aún lo poco que tienen se les quitará. Debemos de ser muy cuidadosos con este tipo de palabras, porque va a decir, bueno, es que los ricos siempre van a ser ricos y los pobres siempre van a ser pobres en un aspecto económico. Aquí se trata de los que están abiertos y tienen la posibilidad de pedir la luz divina para entender la parábola. Dios les va a ayudar para agrandar ese deseo de querer aprender la palabra, de querer seguirla. Pero la persona que es ignorante o que ignorancia en el mundo bíblico casi es igual a la persona que no cree. Acuérdense del Salmo, dice el necio para sí, no hay Dios. Renuncia a obrar bien o no quiere obrar bien. No desea comportarse y conducirse de acuerdo a los planes de Dios, sino que se obstina en el mal camino. Entonces, a esas personas que están cerradas, pues no tienen la fuerza necesaria porque ni siquiera se mueven por esos valores y entonces pues lo poquito que pudieran tener no funciona, no es eficiente que uno le pida la ayuda a Dios, porque tiene que salir del corazón mismo, ¿verdad? Entonces, toda esta idea, esta frase es un poquito complicada y también muy peligrosa porque la gente puede malinterpretarla para su propio beneficio. Y luego trae esta cita de Isaías.
Esta cita, recuerden que a Mateo le interesa presentar a Jesús como el que cumple todas las profecías. Y hoy nos dice exactamente la profecía que está tomada de Isaías. Y yo creo que este Isaías que es Isaías, por cierto, que es el profeta más citado en todo el Nuevo Testamento, pues le sirve a Mateo para decir, hay un pueblo, hay una comunidad que no busca a Dios, que no se mueve con los principios de Dios, al igual que sucedió en tiempo del primer Isaías, ¿no? Una comunidad que no reconoce el actuar de Dios. Esta cita está tomada del Isaías, y recuerden que de Isaías 6, 9, 10. Y primer Isaías, comenzaba con: conoce el buey el pesebre, el burro conoce a su dueño, pero Israel no me conoce. Es un pueblo duro, de corazón cerrado. Mejor los animales entienden el actuar de Dios que el propio pueblo de Israel. Entonces, para esas personas que no buscan, pues que no desean, aún lo poco que tienen, pues se les va a quitar porque no va por el bien camino, ¿verdad? En cambio, los que están dispuestos para seguir madurando su fe, Dios les bendice como a los del profeta Isaías, ¿no? Y después lo cita el Isaías con toda esta idea. ¿Qué tipo de personas seremos nosotros? ¿Estaremos viendo pero no con los ojos de Dios? ¿Estaremos escuchando pero no como Dios escucha? A lo mejor nosotros también creemos que vemos, pero estamos ciegos, como Jesús lo dice, o escuchamos, pero realmente somos sordos a las necesidades del pueblo. Somos sordos al grito de los pobres, al grito de la madre naturaleza. La gente a veces hasta se burla de uno porque insiste en ser sensible a todas esas realidades. Y la gente dice, bueno, parece que esto no va a cambiar, mejor tratemos de pasarla bien, vivirla bien, porque nuestro corazón también está embotado, ¿verdad? Como estaba embotado el pueblo de Israel en tiempo de Isaías. Y luego viene una bienaventuranza: dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Ven y oyen los signos del misterio del reino, entienden, se han adentrado al misterio del reino que está, del reino de los cielos, porque para Mateo solamente es el reino de los cielos, ¿no? No quiere utilizar solamente el reino de Dios, por respeto que tiene la gente al nombre de Dios. Entonces, cuando la comunidad se adentra al misterio del reino de los cielos, aparece una nueva manera de ver la vida, de ver la realidad, de vivir la fe. A eso es a lo que se está refiriendo este autor. Y esta comunidad es dichosa porque se puede estar entendiendo que el Dios grande reveló el misterio nuevamente a los sencillos. Por contradictorio que parezca, por ahí me escriben en los comentarios que esto es contradictorio, que esto es lo otro, porque el poder viene de arriba. Efectivamente, el poder viene de arriba cuando es impuesto, cuando nosotros le hemos dado poder a los líderes, pero desde el punto de vista, el poder viene desde la comunidad, desde los que no cuentan, desde los insignificantes. ¿Qué es contradictorio? Pues no me reclamen a mí, reclámenle a Jesús, porque Jesús es bien antivalores como los entendía aquella cultura, ¿verdad? Y presenta una nueva normativa de valores. ¿Ustedes creen que los dichosos deberían de ser los profetas, los sumos sacerdotes, los que deseaban ver? Pero Dios dice, no, ahora ese privilegio está para ustedes, el pueblo pequeñito, la comunidad. Recuerden que no son los 12, es la comunidad completa, los discípulos.
porque muchos profetas y justos, Lucas dice que muchos profetas y reyes desearon ver. Mateo cambia o sustituye reyes por justos, porque recuerden que la justicia para Mateo es muy importante. Aparece desde el inicio del Evangelio en la infancia narrativa, con José, que era hombre justo, y todas las personas que son justas, si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, las prostitutas van a ir en primer lugar. Todas las personas tienen que imitar la justicia, hacer de la justicia una disciplina, un estilo de vida. Entonces, quizás por esta razón, Mateo sustituye o cambia a los reyes por los justos. Lucas dice que los reyes y los profetas desearon ver lo que los discípulos ven y escuchar lo que los discípulos escucharon y no lo lograron. Así que estos misterios del reino nuevamente se revelan cuando uno ve con nuevos ojos, cuando uno escucha con nuevos oídos. Y todo esto es pura gracia que va a revelar al sembrador no como una persona descuidada, sino como una persona generosa que independientemente que sabe el destino de la semilla, da la oportunidad de que la semilla produzca. Esto es lo maravilloso de la parábola. Y a esta gente, para que no les quede duda, a esta gente sí se les revela el misterio del reino de los cielos. Y las primeras personas que fueron sembradas a lo largo del camino son las personas que escucharon la palabra y no la comprenden porque viene el maligno y la arrebata lo sembrado en su corazón. Entonces, como que en este primer grupo de las personas que fueron sembradas a lo largo del camino está la idea del maligno. Y esta idea del maligno es una idea de que ha aparecido ya antes en el Evangelio de Mateo, ¿no? Y también en el Evangelio de Juan, donde aparece más esta imagen de la persona mala. Entonces, como que esto es un factor externo que te puede robar, que te puede quitar lo que hay en ti. Como que tú le puedes cambiar de fidelidad, puedes cambiar tu lealtad. En vez de ser semilla de Dios, puede ser semilla de lo malo. Como que Jesús nos dejaría entonces. Ustedes pueden pensar que Jesús nos dejaría entonces a la voluntad, a la merced de lo malo, donde uno no tiene fuerza de voluntad para resistir. Jesús previamente había dicho, acuérdense, no nos dejes caer en la tentación, libéranos de las situaciones del mal. Entonces esta comunidad tiene la responsabilidad de estar vigilando para no caer, para no dejarse seducir por la otra voz, por el problema personificado del maligno, ¿verdad? Donde uno puede cambiar de fidelidad, puede cambiar de lealtad. Hermano y hermana que me estás escuchando, ¿qué tipo de semilla eres tú? ¿En dónde te ha puesto Dios? ¿En qué momento de tu vida tú te encuentras? ¿Puedes sentirte a lo mejor como la semilla del que fue puesta en el camino? ¿O puede ser la semilla que fue puesta entre la roca, en los abrojos? Pero también la semilla puede cambiar. Y yo creo que debemos de cambiar. Si yo fui puesto entre los abrojos, a quitarte, a moverme, a irme a otro suelo, a otra tierra que tenga agua, que esté abonada, a nutrirme de la buena palabra, no quedarme en una situación de esclavitud, de decir, no es que aquí caí en la piedra y aquí me quedo. No, hay que hacer decisiones, hay que buscar la vida, hay que encontrarle sentido pleno a nuestra historia. Tenemos entonces que ir buscando una situación de decir, soy semilla buena y puedo hacer decisiones.
A lo mejor tengo esta inclinación, a lo mejor estoy dispuesto a, pero con la gracia de Dios puedo cambiar. Y la otra, la que fue sembrada entre la piedra, dice, la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo. Entonces la semilla tiene voluntad. Desde el punto de vista de la parábola, la semilla es capaz de tomar decisiones. Y si la semilla decide estar en el camino, es porque la semilla quiere. Recuerden que para Dios es bien importante la libertad del ser humano. Dios no forza a nadie. Salió el sembrador al campo y tiró la semilla. Todas estas ideas se van a venir o se van a iluminar con el evangelio de la próxima semana. Entonces, la semilla por sí, la persona por sí, dice, tiene libertad. No, pero si la semilla que cayó entre las piedras no tiene raíz porque es inconsistente, ¿inconsistente en qué? A lo mejor tiene buenas intenciones de seguir a Jesús. A lo mejor desea con todo su corazón seguir a Jesús. Pero lamentablemente los problemas de la vida, las tribulaciones o la persecución, aquí viene la razón de esta gente. Y es muy, pero muy entendible desde la lógica humana que la gente tenga miedo a la tribulación o a la persecución por causa de la palabra. Recuerden que esta comunidad está viviendo momentos muy difíciles. Probablemente ya hay testigos de mártires, ya hay personas que han dado la vida. Y ante los problemas, ahora uno puede decir, ay no, si yo viniera realmente a vivir mi fe, si alguien me dijera, te vamos a matar por ser cristiano. A lo mejor muchos hermanos y hermanas dicen, no, dejo de ser cristiano. ¿Por qué? Porque el miedo es real. Esto es lo que está esta comunidad diciendo. Hay tribulación, hay persecución a causa de la palabra, a causa de la palabra con mayúscula, a causa de Cristo palabra, a causa de vivir los valores del reino de los cielos. Porque están tomando la fe de una manera madura. Y el tomar conciencia de la propuesta de Jesús está causando que ciertas personas se sientan incómodas y se les puede perseguir a causa de esa palabra. Entonces este grupo se entiende la verdad. En un momento difícil uno puede renunciar, decir no, yo hasta allá no llego. Todo mundo a lo mejor en algún momento por la palabra nos hemos metido en problemas o en dificultades, pero hay momentos en que podemos decir, me pide mucho la palabra. Y todavía no estoy dispuesto, todavía no tengo la fuerza necesaria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces uno puede decir, ay, no es que esos son débiles. No, esta gente sabe que su vida corre peligro, sabe que lo pueden matar. Y la otra persona que escuchó la palabra entre los abrojos o que vive entre los abrojos, dice, es la persona que tiene que ver con las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas. La riqueza y la seducción del mundo. No es que el mundo esté mal, no es que las riquezas sean malas. Lo que pasa es que no se puede competir en el corazón o uno no puede darle la fidelidad a Mamón o a Mamona, el Dios de la riqueza, y a Cristo Jesús. No puedes tú dejarte seducir por esos problemas, porque vas a cambiar de fidelidad y de lealtad. Así que hermanos y hermanas, estos dos grupos, del que cae en las piedras, el que cae en el camino y el que cae en los abrojos, se les puede entender en las situaciones en que está viviendo la comunidad. Pero el último grupo es el que de verdad a uno le sorprende. Estas son las personas que libremente, conscientemente, tomaron la responsabilidad, fueron fieles a la palabra. Fueron fieles a la palabra. Estos son los que fueron sembrados en la tierra buena. Los que fueron sembrados, fíjense, fueron fieles a la palabra.
oye la palabra y la comprende. Oír y comprender en Marcos es poner en práctica. Oye la palabra y la pone en práctica. Aquí también viene la idea de ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque fueron capaces de soportar la persecución, de compadecer ante los tribunales. Acuérdense las bienaventuranzas de Mateo, ¿no? Así que, hermanos y hermanas, todo este proceso de los diferentes grupos de personas o de semilla, los que están en el camino, lo de las piedras y los de los abrojos, es un proceso para ser buena semilla. Es un proceso para que la persona descubra que la intención de Dios no es que la gente caiga en el camino, no es que la gente caiga en las piedras o en los abrojos. La intención de Dios es que todo mundo llegue a escuchar la palabra y a comprenderla, porque ha sembrado, porque el suelo es bueno, la tierra es buena y la semilla es buena. Entonces, este es un programa discipular. Y todos en algún momento hemos sido semilla que cae en el camino, o que ha caído entre las piedras, o que ha caído entre los abrojos, y a lo mejor también hemos caído en tierra buena y estamos produciendo fruto. Escríbame y déjeme sus comentarios y dígame en qué tipo de semilla es usted. ¿En qué momento de su vida usted cree que usted está? ¿Está como semilla ahorita a la vera del camino, donde se siente a lo mejor pisada, donde no siente que su vida tiene sentido? ¿Está usted entre los abrojos y las espinas, donde se siente sofocado, donde se siente sin ánimos, sin esperanzas de seguir luchando, de seguir confiando en el Dios de la vida? ¿O está entre las piedras, donde no tiene profundidad, donde está expuesta a tantos problemas, a tantas dificultades? O quizás está en la tierra buena, dando frutos, trabajando por el reino de los cielos. Así que, hermano y hermana, escríbame en sus comentarios. Muchas gracias por escucharme y ténganme paciencia, por favor, porque de verdad que es muy difícil concentrarme. No tengo mi estudio, mi espacio de paz para poder enseñar, predicarles, pero espero que estos comentarios tengan sentido y que esta palabra llegue a tierra buena, a semilla buena, para seguir celebrando la vida. Nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.